Bueno, y estamos orando por Colombia porque necesitamos que este país sea transformado y necesitamos que nosotros los creyentes realmente tengamos una participación muy activa en estas elecciones, porque en el Congreso es donde se hacen las leyes, y si no tenemos gente temerosa de Dios, si no tenemos gente que respete la palabra de Dios en el Congreso, finalmente este país va a seguir sumiéndose en el caos y va a seguir legalizando el pecado y va a continuar transgrediendo la palabra de Dios, y eso realmente no nos trae bendición. Yo quiero comentarles que, como les comentamos el domingo pasado, se ha gestado al interior de la iglesia la conformación de un movimiento político con principios 100% cristianos. Se elaboró un proyecto que se llama el Proyecto Dignidad, en el cual se está procurando dignificar al hombre y se está procurando cambiar muchas cosas de este gobierno, de tal manera que el hombre sea el dignificado y no las empresas corruptas. Y les ponía el caso del asunto del transporte. Entonces, uno de los programas que se tienen esta tarde, cambiar la legislación que hasta este momento, simplemente algunas empresas tienen derecho a cupos para transporte, para afiliar taxis o para afiliar camiones, y queremos cambiarlo para que sea la persona, el conductor, el que tenga el derecho al cupo, y no que una empresa corrupta tenga relación con el presidente, con el ministro de transporte, y entonces por su buena relación y por la corrupción o porque le ayuda en la campaña o por algún favor político le den el cupo de los taxis y él salga a venderlos a 70 o 80 o a 100 millones de pesos sin ningún tipo de mérito, o sea, sin ningún beneficio que le pueda prestar al transportador ni a la comunidad. Pero en cambio se pretende legislar de tal manera que los taxistas que presten el servicio sean personas honestas, que se hayan capacitado, que se hayan formado adecuadamente para prestar un servicio, que tengan sus documentos en regla, que no tengan antecedentes penales, eso está muy claro, y preferiblemente que sean gente de muy buen testimonio, ¿no? La idea es que creemos una organización que habilite a esos taxistas, que se le haga una visita en su casa, que se mire cómo está conformada su familia, etcétera, y vamos a tratar de ayudar a la familia, y este es uno de los programas para fortalecer la empresa familiar. Entonces la idea es que los cupos de taxi se les va a dar a familias conformadas por papá y mamá, y que el hombre que va a estar manejando ese carro sea una persona que está habilitada para poderlo hacer. Si es taxi de turismo, pues entonces vamos a exigir que hable inglés por lo menos, o que hable otro idioma, y que tenga sus cursos adecuados para que pueda tratar bien a los pasajeros. Y se les va a procurar que ellos mismos tengan su seguridad social, etcétera, porque el cupo de taxi se le va a dar a la persona, no se le va a dar a las empresas. Y lo mismo vamos a hacer con los camioneros y con otros tipos de servicios que en este momento están monopolizados a través de la corrupción por muchas empresas. Y no solamente eso, sino que queremos que realmente la familia sea potencializada y que sea bendecida. Entonces existe un proyecto que se llama el Proyecto Dignidad, y ese proyecto vale la pena que lo estudiemos y que lo conozcamos. Está impreso en estos libritos que los estamos vendiendo con el propósito de recaudar fondos para la campaña, y tienen un costo de 10,000 pesos. El Señor dio una palabra, y esa palabra para poder financiar el proyecto es que diéramos un aporte todos de lo que valen 6 gramos de plata, y ese fue el valor que se le puso de 10,000 pesos para que todos los creyentes den un aporte de 10,000 pesitos para comprar este libro y que lo estudiemos y que conozcamos realmente cuál es la plataforma de pensamiento cristiano y qué es lo que se pretende hacer con este movimiento de Colombia Justa Libres. Así pues que los que quieren los tienen, pueden ustedes adquirirlos con ellos, y si quieren comprar más, díganme, yo puedo conseguirles todos los que necesiten para que podamos socializar este propósito que yo sé que está dentro de los planes de Dios para transformar nuestra nación. Amén. Muy bien. Eso implica un poquito de esfuerzo, solamente 10,000 pesitos, pero yo sé que va a ser de mucha bendición que nosotros podamos realmente tener una representación con un pensamiento cristiano. Ha habido muchos senadores, muchos representantes cristianos que llegan allí y no saben qué tienen que defender.
no conocen a profundidad la palabra de Dios para saber cuáles son los principios que se deben aplicar en el gobierno. Y este proyecto de Dignidad por lo menos nos da una orientación clara de lo que queremos hacer en el gobierno. Así pues que los invitamos a que compren este librito y que lo socialicemos con los amigos, con los vecinos, con los familiares, y que de esta manera pues podamos estar apoyando este esfuerzo que está haciendo la Iglesia, que no cuenta con una maquinaria política, no cuenta con los recursos que los políticos, que la maquinaria política tiene, pero es una oportunidad para que podamos sentar un precedente de que la Iglesia tiene una fuerza y tiene una voz en el gobierno. Amén. Y todo implica un poquito de esfuerzo. Solamente son 10,000 pesitos, pero si cada uno de los miembros de la iglesia da 10,000 pesitos, ya es una suma importante. Y si cada uno de las iglesias logra conseguir el apoyo de sus miembros, pues seguramente se van a conseguir los recursos que se requieren para hacer esta campaña publicitaria. Muy bien, hoy vamos a hablar justamente de eso, de sacrificar un poquito. Todo tiene un precio, ¿verdad? Y necesitamos vivir una vida de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y la gran diferencia entre llevar nuestra vida de acuerdo como nosotros queremos y llevar nuestra vida de acuerdo con la voluntad de Dios realmente marca un final diferente. Cuando nosotros vivimos la vida de acuerdo con nuestro propósito, pues somos responsables de las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Pero cuando así llevamos nuestra vida de acuerdo con el plan de Dios, definitivamente el Señor nos tiene asegurada la victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. La palabra de Dios nos invita a que demos. Y la palabra de Dios nos dice que es mucho más gratificante dar que recibir. Y todo implica un esfuerzo. Definitivamente las cosas no se dan solas. Necesitamos esforzarnos para poder tener logros. Y esto realmente tiene que ver con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué Dios nos creó? ¿Por qué estamos aquí? ¿Somos un accidente de la naturaleza? ¿Estamos aquí porque quizás nuestros padres nos planificaron y entonces nacimos? ¿O estábamos dentro del plan de Dios y realmente ese plan de Dios se cumplió en el momento en que nosotros fuimos engendrados? Realmente dice la palabra de Dios que desde antes de que nosotros estuviésemos en el vientre de nuestra madre, Él nos formó y con un propósito. Recordemos en el libro de Jeremías que dice que antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te hice profeta para las naciones y te santifiqué, dijo el Señor. De tal manera que nosotros estamos aquí en la tierra no solamente para tener éxito económico ni éxito social. Nosotros estamos aquí en la tierra para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Podemos ser una celebridad o podemos ser un héroe, ¿no es cierto? Las celebridades son aquellas que tienen mucho talento y que son famosas, etcétera, y podríamos considerar que Amparo Grisales, por ejemplo, es una celebridad. Es una persona que todo el mundo la conoce porque ha sido exitosa, etcétera. Y hay muchas celebridades, ¿no? Incluso personas cercanas a las nuestras son celebridades. Ahora, ¿pero quién es un héroe? Un héroe es aquella persona que se esfuerza, pero para servirle a los demás. Es una persona que arriesga su vida para servirle a los demás. Es una persona que no le importa su propia condición, sino que está enfocada en los demás, y eso implica una cuota de sacrificio. Amén. Los grandes héroes siempre han tenido que pasar por unos riesgos muy altos, pero han logrado cosas extraordinarias. De tal manera que la idea es que nosotros sacrifiquemos un poco y que tomemos el riesgo, ese riesgo grande, peligroso que nos parece a veces, de no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. De no andar en nuestros planes, sino andar en los planes de Dios. Y para esto necesitamos sacrificar un poquito nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros objetivos, muchas veces nuestros propios negocios o nuestra vida profesional.
El sacrificio es realmente una decisión que nosotros hacemos, pero que tiene un propósito en Dios y que es muy grande. Cuando nosotros agendamos de nuestro tiempo un par de horitas más para servirle a los demás, definitivamente es tiempo de nuestro descanso. Tenemos que sacrificarnos porque ya no podemos relajarnos a ver la televisión, a ver las noticias o a ver la novela o ver una película que nos distraiga, sino que vamos a seguir en la actividad porque vamos a estar sirviendo al Señor. Amén. Esa cuota de sacrificio definitivamente va a ser en beneficio de otra persona, pero a la larga va a ser de beneficio para nosotros porque vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Y nosotros no vemos ese beneficio que estamos recibiendo, pero el Señor sí lo está contabilizando allí. Por eso dice la palabra de Dios, que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, sino que hagamos tesoros en el cielo, donde no hay ladrones ni hurtan. De tal manera pues que cada vez que nosotros sacrificamos algo de nosotros mismos para hacer lo del reino de Dios, estamos sembrando para nuestra vida eterna. Amén. Hay muchas personas que hacen sacrificios por sí mismas, para tener una gran personalidad, para lograr sus propios objetivos, para construir un gran negocio, para conseguir ganar una carrera, si es un atleta, para ser un músico profesional, etc. Pero todo eso realmente no es trascendente en la vida de la persona. Ese esfuerzo quizás le dé un poco de gloria aquí en la tierra, pero no tenemos galardones. Tenemos que buscar los galardones en el cielo. Amén. Un héroe sacrifica para otras personas. Y cada uno de nosotros tenemos en el fondo de nuestro corazón la tendencia de ser héroes de nuestra vida. Queremos dejar huella y queremos lucirnos de decir, yo intervine y esta cosa cambió de esta manera. Y esto es algo que tenemos nosotros en nuestro corazón y que es muy interno, pero que muchas veces no lo desarrollamos porque no tenemos la capacidad de dar esa cuota pequeña de sacrificio. Y suponemos que la realización viene por la satisfacción personal, pero no es así. Hay personas que piensan que haciendo muchas cosas, haciendo sus planes, van a tener una gran realización de su vida y logran el éxito en algunas áreas, pero realmente hay un enorme vacío en su corazón, porque no han sido diseñadas para eso. El Señor les creó con un propósito diferente y ese propósito no se ha cumplido. Y mientras no se cumple ese propósito en sus vidas, definitivamente va a haber una frustración en su corazón. Dios nos creó para servir a Dios y servirnos unos a otros. De hecho, para eso nos creó el Señor. Y la realización personal se basa en darse a sí mismo al servicio de los demás. El Señor nos creó con la capacidad de poderle servir a otras personas, pero también nos creó con la necesidad de que otras personas nos sirvan, de tal manera que la comunidad es un estado en el cual el hombre puede desarrollarse plenamente a través del servicio. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:13, entréguense totalmente a Dios, todo el cuerpo, ya que ustedes han vuelto de la muerte y desean ser instrumentos en las manos de Dios, unidos para sus buenos propósitos. De tal manera que no solamente que nosotros lo deseemos, sino que Dios también lo desea. Dios tiene el plan de que nosotros seamos usados por Él. Y somos una herramienta en las manos de Dios si es que nosotros nos disponemos a servirle al Señor. Y podemos hacer la diferencia en nuestra nación, podemos hacer la diferencia en nuestra familia, podemos hacer la diferencia en nuestro trabajo, podemos bendecir a nuestra nación, podemos bendecir a nuestra familia, podemos bendecir a nuestros amigos, podemos bendecir a desconocidos y podemos ayudarle a mucha gente si es que nosotros disponemos nuestro corazón a servirle al Señor. Amén. El Señor tiene una misión especial para cada uno de nosotros. Definitivamente no estamos aquí por accidente, sino que Dios tiene un plan para nuestra vida. Y desde el trabajo que nosotros tengamos, desde nuestro trabajo secular, ahí podemos cumplir esa misión que el Señor nos dio. Y hay muchas personas que se han dejado utilizar por Dios y han logrado transformar el mundo. Recuerdo el caso de un famoso abogado de Londres que duró 18 años trabajando en el Congreso y que finalmente logró abolir la ley de la esclavitud. Y esto lo hizo por servicio a Dios. Él era un hombre cristiano. De tal manera que
Dios tiene una misión especial con la vida de cada uno de nosotros y no estamos aquí por casualidad. No estamos en el lugar equivocado, estamos en el sitio que es, pero tenemos que andar también en los caminos que el Señor quiere que nosotros andemos. Y para eso pues es necesaria una cuota de sacrificio. Tendremos que abandonar algunas cosas, tenemos que dejar un poquito de nuestra agenda social, tenemos que dejar un poquito de nuestras actividades habituales para poderle servir al Señor. Jesús realmente nos sirvió. Y si Jesús es quien dijo, se vino del cielo para morir por mí y hizo el mayor sacrificio, que entregó su vida por mí, entonces le debo a Él mi vida entera y le debo toda mi lealtad. De tal manera que tenemos que ser agradecidos con Dios y ser consecuentes con el plan de Dios para nuestra vida. En Romanos 6:12 nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El Señor quiere que nosotros tengamos un objeto y un propósito en nuestra vida y que nuestra vida esté encaminada al servicio de Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Las cosas no suceden por casualidad, Dios lo tiene planeado. Esas buenas obras las tiene Dios planeadas para que nosotros andemos en ellas. Pero tenemos que hacer esa pequeña cuota de sacrificio y empezar a enfocarnos en los propósitos de Dios. ¿Por qué tenemos que sacrificarnos por Dios? Primero que todo porque Él se sacrificó primero. Él dio a su Hijo unigénito Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ser libres. Dice la palabra de Dios que debemos andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tenemos que ofrecernos así al Señor, como ofrenda en sacrificio a Dios en olor fragante. Y esto quiere decir que tenemos que enfocarnos en estarle sirviendo al Señor en las áreas de la vida que el Señor nos dé, en las oportunidades que el Señor ponga en nuestro camino. Pero tenemos que hacerlo también en una forma intencional. Tenemos que planificar cómo vamos a servirle a Dios, en qué manera lo vamos a hacer. Y para eso tenemos que capacitarnos, tenemos que formarnos. Y por eso vamos a iniciar el discipulado el próximo domingo a las 8:30 de la mañana. Vamos a empezar con ese discipulado con el propósito de que todas las personas que quieran servir en la iglesia retomemos este discipulado y empecemos a unificar criterios y conceptos y podamos hacer un trabajo armonioso para el Señor. Amén. Es necesario la capacitación. Tenemos también, mañana empezamos nuevamente el diplomado de Cosmovisión Bíblica para Transformación de Comunidades. Los invitamos a todos los que quieran participar. Vamos a estar de 6 a 10 de la noche, de 6 a 9:30 de la noche. Va a ser un poquito intensivo, pero el propósito es no tener que hacerlos venir durante 4 días, sino solamente durante 2 días, lunes y martes en la noche. Va a estar el pastor Rodrigo Tapia, que viene de Chile, a dictar unas conferencias sobre el plan de Dios para transformar las naciones. Entonces va a ser muy importante porque nosotros estamos dentro de ese plan. Dios tiene ese plan con nosotros también, de tal manera que va a ser muy importante que usted participe en este diplomado, que lo hacemos una vez al mes, los lunes y martes. Los primeros lunes y martes de cada mes tenemos este diplomado y los invitamos para que estén participando y apoyándonos en este proceso de formación que nos sirve a nosotros y que también le damos la oportunidad a otros pastores de otras congregaciones para que vengan también a capacitarse. Es un esfuerzo grande que se está haciendo con el Instituto Transforma, con el propósito de que podamos tener una visión un poco más amplia de nuestra responsabilidad de servicio como cristianos. Amén. Así pues que los invitamos mañana para que nos estén acompañando a partir de las 6 de la tarde. Dios nos ha servido en muchas áreas y Él nunca nos va a pedir que hagamos alguna cosa que Él no haya hecho primero. Él hizo un sacrificio enorme y fue dar a su Hijo unigénito Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. ¿Qué hemos hecho por Dios? ¿Qué hemos hecho para Dios? Es importante que nosotros nos enfoquemos.
El Señor lo hizo primero. Todo lo que nosotros estemos haciendo, hayamos hecho, Él ya lo hizo primero. Si nuestro trabajo es cuidar niños, el Señor lo hizo. En Deuteronomio 1:21 dice que en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Él ha hecho el trabajo que tú estás haciendo. Si tu trabajo es ser modista, también el Señor lo hizo. Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Él hizo el trabajo que nosotros estamos haciendo, que tenemos que hacer. Si el trabajo es cocinar, también lo hizo. En Juan 21:9 nos dice que al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Él ha hecho el trabajo que nosotros ya hemos hecho, pero Él quiere que nosotros lo hagamos ahora. Si el trabajo es atender a otros, el Señor también lo hizo. Dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla que estaba ceñido. Él está haciendo el trabajo que Él nos pide que hagamos. Si el trabajo es atender enfermos, también el Señor lo ha hecho. Dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si nuestro trabajo es escribir, Dios también lo hizo. Dice que Él nos anunció su pacto y nos lo mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los que escribió en 2 tablas de piedra. El Señor ya hizo el trabajo. Si es el trabajo con los números, también el Señor lo hizo. De hecho, tenemos todo un libro que es el libro de números. Así pues que el Señor tiene contado hasta nuestros cabellos. Si nuestro trabajo es purificar agua, purificar cosas, el Señor también lo hizo. Él purificó nuestros corazones. De tal manera que el Señor nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él no haya hecho. Pero el amor genuino siempre es sacrificial. Usted puede dar sin amor, pero no puede amar sin dar. Amén. De tal manera pues que necesitamos empezar a dar, y como cristianos tenemos que servirle a los demás. Tenemos que empezar a compartir la palabra de Dios, abrir nuestra casa para tener un grupo de oración, un grupo de estudio de la palabra de Dios. Tenemos que tener discípulos y dedicarle tiempo a nuestros discípulos para estarlos capacitando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si no hubiera sido por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, era necesario todavía estar haciendo sacrificios todos los días para expiar nuestros pecados. Dice de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Tenemos que andar en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Fuimos hechos para vivir para los propósitos de Dios, no para nuestros propios propósitos. A veces vivimos enfrascados en nuestros propósitos y nuestra agenda se colma porque no tenemos más tiempo y no podemos cumplir el propósito de Dios. Y esto finalmente trae frustración. Esto definitivamente trae una insatisfacción en el fondo de nuestro corazón. De tal manera que tenemos que ver la forma de poderle servir a Dios. Y en la medida en que empezamos a hacerlo, vamos a empezar a recibir una gratificación en nuestro corazón y en nuestra vida, de tal manera que vamos a entender que nuestra vida tiene sentido. Que Dios realmente nos ha venido preparando con un propósito. Y todas las cosas que hemos vivido, las cosas buenas, las cosas malas, nos han servido como escuela para poder entender los planes de Dios y los propósitos de Dios para nuestra vida. Fuimos creados para servirle a Dios. Esa es la razón por la cual nosotros existimos. Dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. El Señor preparó esas buenas obras. Lo hemos dicho muchas veces, pero no hemos logrado que la iglesia se involucre en trabajar realmente para el Señor. Y necesitamos motivarnos realmente para poderle servir al Señor, porque el tiempo va pasando y no hacemos nada, y no le servimos al Señor. Y después el Señor nos va a pedir cuentas de esto. De tal manera que
el Señor tiene preparadas obras de antemano para que nosotros andemos en ellos. Si Él las tiene preparadas, lo único que necesita es la disposición de nuestro corazón y de nuestro tiempo para que nosotros podamos empezar a caminar en esas buenas obras. Amén. Amén. Necesitamos involucrarnos en trabajar en evangelismo. Necesitamos involucrarnos en empezar a abrir nuestras casas nuevamente y compartir la palabra de Dios por lo menos una vez por semana. Saque 2 horas de su tiempo en su casa, invite a sus amigos, a sus vecinos y empiece a compartir la palabra de Dios, y allí estará haciendo una obra para Dios. Y créame que Dios no es ingrato y no se va a olvidar de esas cosas buenas que usted está haciendo para Él. Pero cuando intentamos vivir nuestra vida para un propósito el cual no fue, para el cual no fuimos creados, indudablemente puede que tengamos logros, pero normalmente hay frustración, hay un gran vacío en nuestro corazón que no lo podemos llenar con nada. Y finalmente la gente termina cayendo en las drogas, termina cayendo en el alcoholismo, termina cayendo en el sexo, en muchas cosas. Y lo hemos visto con cristianos que lamentablemente no se enfocan en el trabajo para el Señor y terminan con hogares destruidos. Es inevitable cuando nosotros no le servimos al Señor que el diablo nos atrape, porque nos distrae y nos saca de foco, nos saca de propósito. Es más gratificante dar que recibir, y tenemos que darle a Dios y vamos a recibir de Dios. Cuando nosotros le damos nuestro tiempo al Señor, cuando nosotros le damos nuestros recursos al Señor, cuando nosotros nos decidimos sacar ese tiempo para capacitarnos y poderle servir al Señor, créame que el Señor nos va a dar más cada vez. Dice la palabra de Dios que el que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es importante, pero a veces estamos agarrados de alguna cosita y no queremos soltarla porque eso es lo que tenemos esperanza, en eso tenemos puesta nuestra esperanza. Y ponemos nuestra esperanza en eso en vez de poner nuestra esperanza en Dios. Y pensamos que es más seguro tener agarrado eso que tenemos ahí que soltarlo y dedicarle ese tiempo al Señor. Y el tema es que no caigamos en esas trampas. El tema es que podamos servirle al Señor, porque para eso fuimos creados. El que no sirve para vivir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Si fuimos creados para servir, definitivamente tenemos que servir. Si Dios nos creó con el propósito de servir los unos a los otros, tenemos que hacerlo. Pero a veces estamos buscando la felicidad como si fuera una meta en nuestra vida. Y entonces la felicidad es que la felicidad es conseguir más dinero. Claro, porque es con el dinero consigo la felicidad. Pero le aseguro que cuando consigue el dinero va a tener necesidad de conseguir más dinero y más y más y más. ¿Verdad? Porque esto es como echarle agua al mar, nunca se va a llenar. Eso dice la palabra, ¿no? Que así es la codicia. De tal manera que la felicidad no tiene que ser nuestro propósito, sino que la felicidad viene como resultado de hacer aquello para lo cual Dios nos creó. Ese nivel de satisfacción, esa realización personal es la que realmente trae felicidad a nuestros corazones. Estar en el tiempo y en el lugar correcto, dentro de la voluntad de Dios, eso trae una gran felicidad, trae una gran satisfacción. El lugar más feliz es estar allí en el centro de la voluntad de Dios para nuestra vida, y así seremos lo que Dios planeó con nosotros. A veces pensamos que esforzarnos y todo, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿realmente si Dios nos va a bendecir con eso? Créanme que Dios no es desagradecido. Miguel de Cervantes decía que el hacer bien a los villanos es echar el agua en el mar, y que la ingratitud es hija de la soberbia. Pero no esperemos gratitud de las personas, esperemos la gratitud de Dios, que Dios definitivamente no es ingrato. Amén. Y de hecho quiero invitarlos a que ustedes tengan muy en cuenta ese texto del libro de Deuteronomios, de todas las bendiciones a la obediencia a la palabra de Dios, que son evidentes, son palpables, son muchas las bendiciones que hay, de tal manera que Dios no es humano para que mienta ni para que se arrepienta, de tal manera que si Él dio esa promesa, créanme que cuando nosotros le servimos a Dios, la respuesta de Dios va a estar ahí, la bendición de Dios va a estar ahí, la gratificación de parte de Dios va a estar ahí. Dios tiene una gran recompensa para nuestra vida, porque dice la palabra de Dios que Él no es injusto
para olvidar todo lo que nosotros hemos hecho para Él. De tal manera que Dios no es injusto para olvidar nuestra buena obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. De tal manera que el Señor siempre tiene una recompensa para nuestras vidas, siempre la tiene. Y por lo tanto, tenemos que saber que la gratitud viene de parte de Dios y la recompensa viene de parte de Dios. Y el Señor tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Dios siempre tendrá una buena paga para nosotros. ¿Cuántos lo creen? El Señor nos invita a que dejemos algunas cosas para poderle servir a Él. Y de hecho, Él mismo lo declara, dice: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. El Señor nos ofrece la vida eterna si es que nosotros hacemos su voluntad. Pero no solamente eso, sino que también nos ofrece prosperidad aquí en la tierra. Él dice que nos va a dar 100 veces más de lo que nosotros dejemos. De tal manera que el sacrificio que hizo Jesús por nosotros debe motivarnos a servirle al Señor. Si no hubiera sido por ese sacrificio, definitivamente estaríamos sometidos a estar haciendo sacrificios cada vez. Pero Él ya lo hizo una vez y para siempre. Dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que adoran. Pero Jesucristo hizo un solo sacrificio, que es suficiente. En este tiempo todavía se están ofreciendo carneros en sacrificio al Señor. Dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Amén. ¿Y ese cuerpo cuál es? Es el cuerpo de Cristo. Pero también nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y entonces tenemos que hacer una cuota de sacrificio para ayudarnos los unos a los otros. Dice: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Sigue diciendo en el libro de Hebreos. Y lo que establecemos es el cuerpo de Cristo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez y para siempre. ¿Cuál es la respuesta que nosotros vamos a dar ante esta invitación que el Señor nos da? Dice Romanos: por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Él nos ruega por las misericordias de Dios. O sea, yo no sé por qué se puede rogar más. ¿Qué otra razón habría para justificar un ruego, una súplica, que las misericordias de Dios mismo? Todos hemos sido beneficiados por la misericordia de Dios. Entonces, solamente por esa misericordia ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo delante de Dios. Primero, para llevar una vida de santidad, pero segundo, una vida de servicio, una vida rendida a los pies y a los propósitos de Dios. En otra versión dice: por tanto, mis hermanos, por causa de la gran misericordia divina, les pido que ustedes se ofrezcan completamente a Dios como sacrificio vivo, dedicado a su servicio y de forma agradable a Dios. Cuando piensan en aquello que hizo por ustedes, esto será mucho pedirles que ustedes den su vida, un poquito de su vida, para servirle a Dios cuando Él ha dado absolutamente todo. Nos ha rescatado del hoyo cenagoso, nos ha rescatado de la muerte, nos ha rescatado de la maldición, nos ha rescatado del pecado, nos ha rescatado del infierno y nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, con el propósito de que nosotros podamos servirle a Él con autoridad, que podamos servirle a Él respaldados por Dios mismo. Él nos ha dado hasta su propio espíritu, la esencia de su santidad nos ha dado para que nosotros podamos servirle a Él.
Pablo le escribió a los filipenses y les decía, aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio. Y ahí se está refiriendo a unas ofrendas de vino que se hacían, que se derramaba el vino en el sacrificio. Dice, aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. A él no le importaba ser derramado como sacrificio, no le importaba su vida, la menospreciaba aún con el propósito de servirle a los demás. Dice, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y él estaba diciendo que no le importaba su muerte. Era un sacrificio, era una ofrenda a Dios, pero lo haría con gusto, porque sería servicio al Señor. Dice Pablo, consciente de su situación, compara su posible muerte con la libación u ofrenda de vino que se derramaba durante ciertos sacrificios. ¿Cómo hacemos para llevar una vida de sacrificio? Primero que todo, adorar a Dios continuamente. Dice en el Salmo 50, el que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Necesario, importantísimo, estar alabando al Señor cada día en nuestros corazones, en nuestros devocionales, en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de meditación, en los tiempos en que estemos compartiendo la palabra de Dios también. La alabanza es un sacrificio que el Señor pide. Él ya no pide sacrificios de carneros, Él ya no pide sacrificio de sangre. Ya el sacrificio de Jesucristo fue suficiente una vez para siempre, pero Él está pidiendo ahora sacrificios de alabanza. Amén. Pero ayudar a las otras personas es realmente la forma en que el Señor más aprecia nuestro sacrificio. Juan 3:16 nos dice, en 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, así también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él ya lo hizo primero. Nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Tenemos que poner nuestra vida por nuestros hermanos. Tenemos que poner nuestro tiempo por nuestros hermanos. Tenemos que poner nuestros recursos por nuestros hermanos. Tenemos que servirle a otros, así como el Señor nos sirvió a nosotros. Y esto implica sacrificio. Tenemos que aprender a dar de nuestro tiempo sacrificialmente. Tenemos que dar también de nuestros recursos sacrificialmente. Dice que el que sacrifica a Dios alabanza y paga sus votos al Altísimo. Es importante que nosotros no nos olvidemos, no solamente de alabar a Dios, no solamente de adorar a Dios, sino también de pagar nuestros votos al Altísimo y de dedicar nuestro tiempo para servirle a los demás. El Señor quiere que nosotros llevemos una vida de servicio, una vida en donde hagamos la diferencia, donde seamos la sal de la tierra, donde transformemos el ambiente a donde nosotros lleguemos, que cada vez que tengamos oportunidad compartamos la palabra de Dios, y al compartir la palabra de Dios las circunstancias cambian. ¿Por qué? Porque lo hacemos con amor, y el amor transforma todas las cosas. El amor es un ingrediente especial que transforma absolutamente todas las cosas y se ven de una manera totalmente diferente. Usted puede regañar a una persona, pero lo puede hacer con amor. Usted puede confrontar a una persona con su error, pero lo puede hacer con amor. Usted puede decirle los errores que la persona tiene, pero lo puede decir con amor, y el corazón de esa persona va a ser tocado por el amor suyo. Y esta actitud va a ser testimonio de lo que nosotros somos. Nosotros debemos ser instrumentos del amor de Dios. Yo quiero que este día tomemos el compromiso de empezar a servirle al Señor, pero que lo hagamos de una forma intencional, que nos programemos cada día a servirle al Señor. ¿De qué manera? No sé, como el Señor se lo haya pedido. Que cada día podamos vivir una vida con propósito y que el Señor realmente esté dentro de nuestra primera prioridad diaria en nuestras actividades. Que nosotros podamos decir, gracias Dios, porque hoy me permitiste ganar almas para ti. Gracias Señor, porque me permitiste discipular a una persona. Gracias Señor, porque me permitiste servirle a esa persona que no conocía, que no me agradeció, pero no importa. Ella seguramente lo recibió de parte tuya. Así pues que enfoquémonos en el propósito que Dios tiene para nuestra vida y vamos a poder tener una vida mucho más gratificante y más bendecida.